Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña George Beebe, exdirector de análisis sobre Rusia en la CIA y actual director de estrategia global en el Quincy Institute. Así que, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Así que Trump ha estado advirtiendo que se retirará de las negociaciones sobre Ucrania si no se logra avanzar. Mucha gente sostiene que esta sería la mejor manera de acabar con la guerra, ya que la alternativa sería un colapso mucho más lento de Ucrania, con más muertes y destrucción, lo que también arrastraría aún más a Estados Unidos al conflicto. Tiendo a ser muy comprensivo con este argumento. Sin embargo, publicaste un artículo en el que argumentabas que esto sería un enorme error. En tus palabras, dejaría una herida abierta y supurante en Europa. He reflexionado mucho sobre tu argumento, que me pareció excelente y muy convincente, así que ahora tengo dudas. Me preguntaba si podrías exponer tu argumento sobre qué Trump no debería retirarse de estas negociaciones. Bueno, imaginemos un escenario. Imaginemos que Trump dice, ya sabes, que no vamos a conseguir ningún tipo de acuerdo de paz, ningún tipo de alto el fuego en un futuro próximo, y que es mejor asumir las pérdidas ahora. Dejar claro que Estados Unidos ya no va a estar involucrado en este conflicto, y poner la carga sobre Rusia y Ucrania, y potencialmente Europa, para que lo resuelvan ellos mismos. Y lo harán sin la participación de Estados Unidos de ninguna manera. Y si las cosas empeoran, es nuestro problema, es el suyo. Ahora bien, ¿qué se deriva de eso? Así que imaginemos que Estados Unidos realmente corta toda su implicación. Y eso significa, no solo que ya no estamos enviando más armas a Ucrania para su uso en esta guerra, sino que tampoco estamos proporcionando los datos de inteligencia que los ucranianos necesitan absolutamente si van a utilizar armas occidentales guiadas por precisión en el campo de batalla contra Rusia, las cuales no funcionarían sin los datos de localización que solo Estados Unidos puede proporcionar. Los europeos no tienen acceso a esos datos que permitirían a los ucranianos utilizar estas municiones guiadas por precisión. Así que eso es un problema inmediato para los ucranianos en el campo de batalla. Pero además, Starlink, la red de comunicaciones por satélite de Elon Musk, que hemos estado proporcionando a los ucranianos desde el inicio de esta invasión, que permite a las fuerzas ucranianas comunicarse en el campo de batalla de una manera más o menos segura y difícil de interferir, también perderían el acceso a eso. Y ahora se ven obligados a comunicarse entre ellos, utilizando medios que los rusos probablemente podrían interferir, interrumpir y espiar, lo que supone otra desventaja significativa para los ucranianos en el campo de batalla. Pero, además de eso, Estados Unidos y la OTAN han estado utilizando patrullas AWACS, esto es, vigilancia y reconocimiento aéreo de defensa aérea, que depende de aviones que no vuelan en el espacio aéreo ucraniano. Vuelan sobre el espacio aéreo europeo, pero lo suficientemente cerca como para poder monitorizar el espacio aéreo ucraniano y ayudar a dirigir la defensa aérea ucraniana contra ataques de misiles, bombas y drones entrantes. Y si retiráramos ese apoyo, nos encontraríamos en una situación en la que los ucranianos serían esencialmente muy vulnerables, no solo a ataques terrestres de Rusia, sino también a enormes bombardeos y ataques con misiles contra partes de Ucrania, que los rusos realmente no han atacado de manera concertada, debido a su preocupación por una escalada hacia una guerra directa con Estados Unidos y la OTAN. Preocupación que de repente desaparecería, y podríamos encontrarnos en una situación en la que ya no veríamos un estancamiento que se va erosionando lentamente, con los rusos logrando avances incrementales sobre el terreno y presionando la capacidad de Ucrania para mantener una fuerza de combate eficaz a lo largo del tiempo, sino más bien en una situación en la que Rusia podría aprovechar lo que sería una superioridad aérea bastante significativa sobre Ucrania. Eso podría ser realmente catastrófico para las fuerzas ucranianas.
that could be quite catastrophic for the Ukrainian forces. Now, if we were to do that, Ahora bien, si hiciéramos eso, y los rusos realmente atacaran a los ucranianos a gran escala, tanto por aire como por tierra, ¿cuál sería la reacción en Occidente? Pues te garantizo que no sería: bueno, no es nuestra guerra, no es culpa de Trump. Esta era la guerra de Biden en la que se metió, y Trump intentó arreglarla, pero simplemente no tenía solución. Creo que la reacción sería: vaya, Donald Trump ha abandonado a nuestros aliados en Europa y a nuestro socio en Ucrania. Y esto es una catástrofe que podría haberse evitado si Trump simplemente hubiera mantenido el rumbo. Esa probablemente sería la reacción política en Occidente. Ahora bien, ¿podría Trump, en esas circunstancias, simplemente mantener su postura y decir: ¿sabéis qué? ¡Qué pena! No es nuestra guerra, no es mi guerra. Les corresponde a estos otros. No quisieron llegar a un compromiso, así que nos vamos. No lo creo. Quizá podría hacerlo, pero pienso que probablemente estaríamos en una situación en la que políticamente las presiones sobre la Casa Blanca para responder con contundencia serían abrumadoras. No creo que políticamente sea viable alejarse de esa circunstancia. Ahora, el otro argumento que se plantea es que, bueno, se pueden buscar mejores relaciones con Rusia, incluso si no se logra un acuerdo de paz, incluso si no se pone fin a los combates en Ucrania. Y mi reacción ante eso es que no creo que sea políticamente viable en absoluto. La mayoría de Washington ya se opone a una distensión entre Estados Unidos y Rusia. Esto es bastante evidente en el apoyo que se observa al proyecto de ley de Lindsey Graham para imponer sanciones económicas aún más duras a Rusia, y también en la respuesta pública a los ataques de Ucrania contra la fuerza de bombarderos estratégicos de Rusia durante el fin de semana. No hay mucho deseo en Washington de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y creo que Trump lo tendría muy difícil para avanzar en ese sentido políticamente, sin un fin a los combates en Ucrania. Y además, las cuestiones que tendrían que abordarse en la relación entre Estados Unidos y Rusia para que avance más allá de una especie de cordialidad superficial entre la Casa Blanca y el Kremlin son precisamente las que están en el centro de la guerra en Ucrania. Es decir, el apoyo estadounidense a la ampliación de la OTAN y la insistencia de Estados Unidos en la occidentalización del panorama de seguridad europeo, esencialmente excluyendo la participación de Rusia. Estas son cuestiones que subyacen a la guerra en Ucrania. También son centrales en la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Y a menos que se aborden, no se logrará un acuerdo en Ucrania, ni tampoco una mejora fundamental en la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Pero a menudo este argumento, que tenemos que ayudar a Ucrania, de lo contrario serán superados y arrasados por los rusos en este conflicto, se basa en la idea de que esto es solo una guerra entre Ucrania y Rusia, en la que Rusia tiene intenciones ofensivas de conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Sin embargo, parece que en realidad se trata principalmente de un conflicto entre la OTAN y Rusia, que no se resolvió. Como consecuencia, la responsabilidad se trasladó a Ucrania una vez que se les prometió una futura adhesión a la OTAN, y la OTAN no avanzó en este tema. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque si la naturaleza de la guerra es un conflicto entre la OTAN y Rusia, no supondría que las contribuciones continuas a la guerra simplemente prolongarían, si no escalarían, el conflicto entre esos países, la OTAN y Rusia. De nuevo, mencionaste los ataques a las fuerzas nucleares rusas, porque una vez más, desde Moscú lo ven como que no se trata solo de Ucrania. Consideran que es un ataque de la OTAN contra las fuerzas nucleares de Rusia. Así que ahora estamos contemplando otra vez una posible confrontación nuclear en los próximos días entre la OTAN y Rusia. Entonces, ¿no afectaría la naturaleza de la guerra al análisis en este caso? ¿O cómo ves tú la naturaleza de la guerra?
Well, I agree with you. I think Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay quienes en Washington, y son muchos, que creen que esto es fundamentalmente un conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania, una guerra de conquista imperial, en la que los rusos han decidido que el territorio que posee Ucrania es en realidad legítimamente ruso y debería ser recuperado por Rusia, y que Ucrania necesita, esencialmente, estar políticamente subordinada a Rusia, sino ser miembro de la Federación Rusa. Y de eso trata fundamentalmente esta guerra. Creo que esa es una idea errónea sobre la dinámica fundamental que llevó a esta guerra en Ucrania. Ciertamente, hay aspectos bilaterales entre Rusia y Ucrania. No hay duda de eso, pero están bajo un paraguas más amplio de una lucha geopolítica a largo plazo que se ha estado desarrollando entre Moscú y Washington desde el final de la Guerra Fría. Es una lucha por la configuración de la arquitectura de seguridad de Europa, por el lugar de Rusia en esa arquitectura y por el lugar de Ucrania en esa arquitectura. Y eso significa que no se puede resolver esta guerra fomentando un acuerdo bilateral entre Rusia y Ucrania. Eso solo te lleva hasta cierto punto. Eso tiene que ser parte de un acuerdo, pero está lejos de ser suficiente para abordar lo que Rusia llama las causas fundamentales de esta guerra. Y creo que esas causas fundamentales residen en esa gran lucha geopolítica que está en marcha y que se ha ido intensificando a lo largo de las últimas 3 décadas. Así que Estados Unidos está directamente implicado en ese conflicto geopolítico mayor. Y no puede resolverse sin la implicación directa de Estados Unidos, sin un compromiso directo entre Washington y Moscú para abordar esas cuestiones geopolíticas fundamentales. Eso tiene que hacerse de una forma u otra. Si no se hace, esas grandes tensiones geopolíticas no solo se enquistarán, sino que probablemente se intensificarán. Y creo que los ataques ucranianos contra la fuerza de bombarderos estratégicos rusos ilustran el porqué. Y si te detienes a pensar en lo que ocurrió, creo que es profundamente inquietante. Los bombarderos que los ucranianos atacaron estaban expuestos abiertamente en aeródromos rusos, allí, a la vista de todos, desde el cielo. ¿Por qué estaban expuestos abiertamente? Porque las disposiciones del Tratado New START, el acuerdo de control de armas estratégicas entre Rusia y Estados Unidos, exigen que estas armas, estos bombarderos, estén expuestos abiertamente en los aeródromos para que los satélites de la otra parte puedan confirmar que cada lado cumple con las limitaciones del New START. Estados Unidos hace lo mismo con nuestros bombarderos nucleares estratégicos. También están expuestos abiertamente en aeródromos estadounidenses para que la parte rusa pueda ver que seguimos dentro de los límites numéricos establecidos por ese tratado. Ahora, Ucrania ha aprovechado esa exhibición abierta, exigida por los acuerdos de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, y ha dicho, perfecto, podemos utilizar esa apertura, la transparencia vital para la estabilidad nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y explotarla para atacar un elemento de la tríada nuclear rusa. Esa es una situación muy peligrosa. En parte porque los rusos son muy conscientes de lo que ha sucedido, y van a conectar los puntos y decir, o bien que Estados Unidos quería que esto ocurriera, o que estamos en una situación en la que no pueden permitirse asumir lo contrario, que los peligros de no responder a esta situación de manera muy contundente son tales que en efecto animarían a ataques aún más peligrosos contra las capacidades nucleares estratégicas de Rusia. Strategic nuclear capabilities. Esto reforzará las percepciones de quienes en Occidente creen que Rusia es un tigre de papel, que no cumplirá sus advertencias sobre líneas rojas, y que en esencia podemos tratar a Rusia con impunidad, sin temor a una escalada, y llevar a cabo ataques aún más amenazantes y severos contra el territorio ruso y sus capacidades nucleares. Esa es una situación extraordinariamente peligrosa. Podríamos encontrarnos en una situación
en la que los asesores de Putin le estén diciendo casi lo mismo que los asesores de Trump le dicen a Trump. Es decir, que la otra parte habla de paz, pero lleva a cabo la guerra. Cada parte va tanteando a la otra, y no podemos permitirnos confiar en las intenciones pacíficas que la otra parte dice tener. The peaceful intentions that the other side says that it has, and that the only thing that will bring this war to a conclusion. Y que lo único que pondrá fin a esta guerra es un enfoque mucho más duro hacia el otro lado. Y si los rusos piensan eso de su parte, y los estadounidenses lo piensan de la nuestra, podríamos estar encaminándonos hacia una situación muy volátil. Ahora bien, ¿es inevitable que esto explote en una confrontación entre Estados Unidos y Rusia? No lo creo. Pero es algo en lo que no podemos permitirnos simplemente confiar en que no escalará. Creo que Estados Unidos y Rusia tendrán que tomar medidas activas, hablando directamente entre sí, para desactivar esta situación, encaminar este conflicto hacia una resolución firme y evitar que la escalada derive en direcciones que podrían ser profundamente peligrosas. Veering into directions that could be profoundly dangerous. Pero no veo esa difusión, la verdad. Veo, casi en los medios occidentales y entre los políticos, al menos en Europa, casi una celebración de este ataque a las fuerzas nucleares de Rusia. Para mí, esto es bastante extraordinario. Sé que tu experiencia fue como director en la CIA, pero si estuvieras asesorando al Kremlin ahora, no lo digo para ponerte en un aprieto, ¿qué consideraciones entrarían en juego? Sería, como indicaste, muy peligroso no hacer nada, porque el efecto disuasorio se desvanecería y eso envalentonaría al adversario. Por supuesto, no quieres entrar en una guerra nuclear, pero ¿qué tipo de consideraciones se incluirían en, ya sabes, un consejo? Bueno, como seguro recordarás, Rusia revisó su doctrina sobre el uso de armas nucleares el año pasado y declaró explícitamente que los ataques de una nación no nuclear, realizados con el apoyo de un Estado nuclear, podrían ser por sí solos motivo suficiente para el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Además, afirmaron que si estos ataques pudieran interrumpir las capacidades nucleares de Rusia, eso también justificaría el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Así que han movido sus líneas rojas de manera bastante explícita y transparente para tener en cuenta lo que parece ser exactamente este tipo de situación, al menos desde el punto de vista ruso. Creo que no cabe duda de que los rusos van a mirar esto y decir, bueno, esto ciertamente iba dirigido a nuestras capacidades nucleares. Y además, tenemos motivos reales para sospechar que los ucranianos bien podrían haber hecho esto con el conocimiento y apoyo de Estados Unidos, una potencia nuclear. Ahora bien, ¿qué ocurre si precisamente la situación sobre la que advertimos al revisar nuestra doctrina nuclear se lleva a cabo y no hacemos nada? Eso podría ser una situación muy difícil para Rusia. Ese fracaso a la hora de responder de manera contundente y clara, por sí solo, podría invitar a más ataques contra Rusia. Así que creo que los asesores de Putin le van a decir exactamente eso. Ahora bien, ¿cómo responde Putin a eso? Espero que su respuesta sea, necesito hablar con Trump sobre esto, porque podríamos estar entrando en una nueva fase de este conflicto, en la que Rusia se vea obligada a tomar represalias, de una manera que a su vez podría bien obligar a Occidente a responder. Y no quiero recorrer ese camino sin hablar antes con los estadounidenses sobre esta situación y tener la oportunidad de desescalar esto. No creo que una respuesta contundente de Rusia sea inevitable, pero sin duda es una posibilidad significativa. Y las implicaciones de eso son lo suficientemente peligrosas como para que piense que es imperativo que los dos presidentes hablen urgentemente sobre esta situación y la gestionen. Creo que todavía es manejable, pero podría descontrolarse fácilmente si no estamos ambos implicados de forma muy directa en evitar que esto escale aún más.
Volviendo a las negociaciones, como decías, si la causa principal de esta guerra es la lucha entre la OTAN y Rusia sobre cómo debería ser la arquitectura de seguridad europea, y estamos utilizando a los ucranianos como un proxy, ¿cómo podemos explicar o justificar el formato de las negociaciones? Porque ahora, en las negociaciones, son los ucranianos y los rusos los que se sientan juntos. Pero parece que las dos partes principales que deberían estar negociando son los estadounidenses y los rusos, quienes deberían encontrar algún tipo de acuerdo. De hecho, toda la idea de que la expansión de la OTAN significa que los ucranianos tienen que aceptar no unirse a la OTAN, en lugar de que la OTAN se comprometa a no expandirse, desde mi punto de vista, es parte de la razón que desencadenó la guerra, en primer lugar. Cuando la OTAN dijo que no iba a poner ninguna restricción a la expansión, Rusia no pudo negociar una nueva arquitectura de seguridad con Occidente. Así que, en su lugar, Rusia tuvo que centrar su atención en Ucrania y decir, no podéis uniros a este bloque militar. Y ahora tenemos una guerra. Pero, ¿no sería una solución sensata volver a que las grandes potencias encuentren una solución para la arquitectura de seguridad? Sí, creo que absolutamente. No debería ser decisión de Ucrania si se une o no a la alianza de la OTAN. Los ucranianos, por supuesto, son libres de solicitar la adhesión. Ciertamente pueden decir, queremos unirnos a la alianza, pero corresponde a Estados Unidos y a los demás aliados de la OTAN determinar si aceptan a Ucrania o no, y se requiere el consentimiento unánime de la OTAN. Así que si Estados Unidos dice, miren, no nos interesa que Ucrania forme parte de la alianza de la OTAN, ese es nuestro derecho soberano. Deberíamos tomar esa decisión no en función de lo que sea mejor para Ucrania, sino de lo que sea mejor para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y sí, creo que Estados Unidos y Rusia deben negociar directamente entre sí sobre estas grandes cuestiones geopolíticas de seguridad europea. No corresponde a Estados Unidos y Rusia decidir dónde debe trazarse la frontera entre Ucrania y Rusia. No le corresponde a Estados Unidos determinar para Ucrania cuándo, dónde y cómo debe celebrar elecciones, ni lo que sus leyes deben decir sobre el trato al idioma ruso y a las minorías rusas. Esas son cuestiones que corresponden principalmente a Ucrania, y los rusos, si lo desean, ciertamente pueden intentar negociar con los ucranianos sobre esos temas. No es algo que deban resolver Washington y Moscú entre ellos. Pero en mi opinión, esas cuestiones son subconjuntos de un conflicto geopolítico mayor que en esencia es entre Moscú y Washington, y que no puede resolverse a menos que Moscú y Washington negocien directamente entre sí. Si avanzamos en esos temas más amplios, será mucho más fácil abordar todas estas otras cuestiones, algunas de las cuales son asuntos bilaterales entre Ucrania y Rusia. Bueno, ese era parte del problema con el acuerdo de Minsk, la crítica habitual, porque el acuerdo de Minsk era entre Kiev y Donbass. Y el argumento común era, bueno, ya sabes, es un poco artificial porque sugiere que Rusia no es parte del conflicto. Pero por supuesto, ellos sí son parte del conflicto, pero también lo es la OTAN. Así que de alguna manera necesitábamos incorporar esa complejidad en las negociaciones, porque de nuevo, esto reconoce a Rusia como participante, pero no a Occidente. Así que es muy difícil, supongo, todo el formato de esto. Pero otro problema, sin embargo, con que Trump no se retire de las negociaciones es, ¿cuándo empieza a ser esta la guerra de Trump entonces? Porque hay una posición muy incómoda en la que Trump, por un lado, dice que no es su guerra, que él es un mediador. De nuevo, las dos partes principales, bueno, si no tienes en cuenta a los ucranianos, serían Estados Unidos y Rusia. Así que si esto es, ya sabes, la OTAN, pero Rusia, la OTAN es realmente, bueno, Estados Unidos es el actor principal en la OTAN. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta pretensión? Y si no se retira, ¿en qué momento pasa a ser suya la guerra?
Bueno, dado que el apoyo estadounidense es tan fundamental para la defensa de Ucrania, creo que si Estados Unidos se retira, asumimos las consecuencias de esa decisión para Ucrania en el campo de batalla. Y habrá mucha gente en Washington que será muy rápida en señalar a Trump en esa circunstancia. Ahora bien, por otro lado, si no nos retiramos completamente, si seguimos proporcionando ayuda a Ucrania, seguimos ofreciendo apoyo de inteligencia a Ucrania, pero no asumimos un papel activo en la búsqueda de una solución pacífica a esta guerra, corremos el riesgo de encontrarnos exactamente en la situación en la que estamos ahora, tras los ataques ucranianos contra la fuerza de bombarderos estratégicos de Rusia. Es decir, que los rusos asuman que Estados Unidos estuvo involucrado de alguna manera en la realización de estos ataques por parte de Ucrania. Así que, de una manera u otra, esta va a ser una guerra de la que Trump no puede desvincularse. Soy muy comprensivo con la idea de que Biden merece una enorme cantidad de culpa por permitir que esta guerra comenzara en primer lugar. Entiendo el argumento de Trump de que esta no es su guerra y que no habría ocurrido bajo su mandato, pero aún así, estamos en una situación en la que no creo que Trump tenga ninguna forma viable de escapar de las repercusiones de las decisiones que tome ahora sobre el camino a seguir. Y creo que, de las alternativas, comprometerse directamente con Moscú para buscar un amplio compromiso geopolítico entre Estados Unidos y Rusia es la mejor manera de avanzar. Esto permitiría y facilitaría el progreso en toda la gama de cuestiones que deben abordarse para que se pueda acordar e implementar un acuerdo de paz completo. Y no se va a lograr simplemente diciendo, oye, las dos partes tienen que dejar de dispararse. Primero tenemos que tener un alto el fuego incondicional. Los rusos no aceptarán eso, porque supondría sacrificar la ventaja militar que tienen actualmente en el campo de batalla, que en realidad es su única garantía de poder conseguir el tipo de acuerdo geopolítico con Occidente que consideran imprescindible para sus propios intereses de seguridad. Así que no van a renunciar a esa ventaja. Por eso creo que no debemos centrarnos en insistir en que las dos partes acuerden un alto el fuego inmediato, sino más bien en que Rusia acepte este amplio compromiso geopolítico, donde decimos, vale, Ucrania no entra en la OTAN no entra en Ucrania, y a cambio, Rusia hace lo que en 2014 habría sido una concesión extraordinaria, cuando, como sabes, Rusia se oponía firmemente a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y ahora estamos en un punto en el que parece realista que Rusia acepte formalmente apoyar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. De hecho, han dicho repetidamente que están dispuestos a hacerlo. Así que los contornos de ese acuerdo geopolítico ya son evidentes. Creo que están al alcance. Es algo que Trump podría lograr si lo impulsa ahora. Y eso sería, en primer lugar, un logro muy significativo si consiguiera consolidar ese compromiso. Pero también permitiría llegar a un acuerdo sobre una hoja de ruta para abordar todas las demás cuestiones tácticas que habrá que resolver con el tiempo, lo que reduciría mucho la presión temporal sobre ello y ayudaría a desactivar lo que creo que ahora mismo es una situación muy preocupante y llena de riesgos de escalada. Así que solo una última pregunta muy breve. ¿Cree que las negociaciones pueden realmente tener éxito, que pueden ser exitosas? Porque parece que los rusos ya han fijado su posición. Quieren neutralidad y concesiones territoriales. Cuanto más tiempo espere la otra parte, más estrictas serán sus exigencias cada vez que tengan que volver. Y Estados Unidos realmente no tiene tanta influencia sobre Rusia. Pero si se quiere reunir a las dos partes, que están tan alejadas, habría que ejercer toda la presión sobre Zelensky y los europeos. ¿Lo ve de la misma manera? ¿Y cree que es posible reunirlos a todos? Bueno,
Debería ser posible llegar a un compromiso en el que Ucrania no vaya a formar parte de la OTAN, porque los propios ucranianos ya saben que no van a entrar en la OTAN. Lo hemos dejado más que claro. Sin duda, quedó claro en 2014, cuando los rusos anexionaron Crimea y Estados Unidos no fue a la guerra para defender a Ucrania. Quedó claro en 2022, cuando los rusos lanzaron esta invasión a gran escala de Ucrania y Estados Unidos no fue a la guerra con Rusia para defender a Ucrania. En otras palabras, hemos demostrado con nuestras acciones que no vamos a ir a la guerra para defender a Ucrania. Y si no vamos a hacer eso, entonces no vamos a asumir un tratado de obligación para ir a la guerra y defender a Ucrania, cosa que tendríamos que hacer si Ucrania formara parte de la OTAN. Así que los ucranianos ya lo saben. Ahora bien, lo que podrían obtener a cambio de una concesión que en realidad no es una concesión, sino más bien un reconocimiento de esa realidad fundamental, es un camino hacia la independencia, la soberanía y la prosperidad futura. En otras palabras, si Ucrania formara parte de la Unión Europea, estaría anclada en Occidente política y económicamente, de manera similar a como lo estuvieron Austria y Finlandia durante la Guerra Fría. Eso les funcionó muy bien, y sería algo que ofrecería perspectivas de reconstrucción económica para Ucrania. Haría posible que millones de refugiados que huyeron de los combates pudieran regresar a Ucrania con la esperanza de volver a un país en paz, con una verdadera oportunidad de reconstrucción económica, empleo y prosperidad. Así que ese camino hacia la adhesión a la Unión Europea ofrece esperanza a Ucrania, que de otro modo no existiría sin ese tipo de compromiso. Los rusos no van a permitir que Ucrania se reconstruya, y de hecho tienen poder de veto sobre ello. Ese veto se manifiesta en forma de ataques con misiles y bombas que Occidente y Ucrania no están en condiciones de impedir. Simplemente no tenemos la capacidad para lograrlo. Así que lo que Ucrania obtendría si rechazamos este tipo de compromiso sería poner al país en un camino hacia la disfunción con el tiempo, hacia la destrucción, hacia el colapso en el campo de batalla, sin perspectivas de reconstrucción y con graves riesgos de que se convierta políticamente en algo mucho más parecido a Libia que a un Estado europeo moderno y próspero. Y para mí, esa es una elección que deberían tomar claramente los ucranianos y los europeos. Y creo que los rusos pueden aceptarlo. Creo que han dado a entender que pueden vivir con ello. Deberíamos asegurar ese tipo de concesión por parte de los rusos. Una vez hecho esto, todas las demás complicaciones no serán fáciles de resolver, pero serán mucho más manejables en esas circunstancias que ahora. Así que hay que empezar por lo grande e ir descendiendo. Hasta desempezar con alto fuego. Y este fuego que es expand es un permiso geopolítico político más amplio. Lo que dices es, ya sabes, muy sensato y razonable. Mi preocupación es que, como resido en Europa, no estoy viendo esa sensatez en este momento, pero ese es un tema para otra ocasión. Así que sí, muchísimas gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho. De nada.